Hola amigos, bienvenidos nuevamente a otra sección en la página Control Automático Educación. El día de hoy vamos a trabajar Control Automático Educación. El día de hoy vamos a trabajar cómo sintonizar un controlador PID vía síntesis DALIN. Entonces vamos a aprender cómo podemos calcular un controlador DALIN y como lo hemos venido trabajando en secciones anteriores aquí en la página, vamos a incorporar este diseño sobre un control PID, que es el que normalmente y más comúnmente vamos a encontrar en la industria. Entonces empecemos. Primero que todo tenemos una estructura básica de control, ¿cierto? Donde está representado por este diagrama de bloques. ¿Qué es este diagrama de bloques? Acá tengo G sub P, que es mi planta o proceso. Puede ser, por ejemplo, un tanque que esté representado por una ecuación matemática. Yo tengo mi tanque en mi industria y simplemente con ayuda de una base de datos puedo obtener el modelo matemático de este tanque, y con este tanque voy a obtener una salida, una salida de nivel, y lo que le entra al tanque, esta U, que va a ser una señal de control, es para subir o bajar el nivel del tanque. Entonces, para yo controlar el nivel que tengo en este tanque, voy a necesitar de un GC de Z. ¿Qué es GC? Un controlador. Entonces voy a tener un controlador que constantemente me va a abrir y cerrar una válvula con esta acción UDT para llenarme de agua, por ejemplo este tanque, este proceso que lo tengo aquí en una caja negra, llenarle o entrarle poquita agua para mantener el nivel del tanque. Pero entonces el controlador necesita saber en qué nivel o cómo está el nivel del tanque actualmente. Por eso esta salida Y sub T, que es salida, que en este caso, en este ejemplo que estoy dando, que es un tanque, es un nivel, el nivel tiene que venir hasta donde el controlador. Entonces aquí hay un error, que es un error que es el set point. Y de T es el set point, es decir, yo le estoy diciendo al tanque manténgase en un nivel de 20 metros y él está, por ejemplo, en este momento en 18 metros. Entonces acá hay una resta, la diferencia entre los 20 metros que yo le estoy pidiendo y los 18 metros en los que está el nivel del tanque actualmente. Hago una resta y me da 2. El error en este momento es de 2 y el controlador recibe este error para controlar. Entonces el controlador va a decir, ah bueno, hay un error de 2, entonces tengo que hacer una acción de control para abrir más mi válvula e inyectar más fluido dentro del tanque para alcanzar los 20 metros que el usuario le está pidiendo en este YesUI. Esto es un lazo de control cerrado clásico. Aquí simplemente tenemos el controlador, la planta del proceso y simplemente cerrar el lazo. Ok, podemos sacar la ecuación matemática o la función de transferencia que representa este lazo de control. Una función de transferencia está dada por la salida, que es Y sub T, dividido la entrada, que es Y sub I de T. Entonces aquí la tenemos, la ecuación o función de transferencia del proceso. Entonces simplemente es el lazo primario, que sería GC por GDP, dividido, como es una realimentación unitaria, 1 más otra vez el lazo primario, GC por GDP. Acá si yo paso el Y sub I a dividir, quedaría en la función de transferencia que estoy diciendo, Y de T sobre Y de T. Acá como Y de T, que es la entrada, recordemos, está multiplicando, entonces esta ecuación sería la ecuación de salida de mi sistema. Si yo resuelvo esta ecuación voy a saber
cuánto, por ejemplo, el ejemplo que estamos llevando, cuánto nivel tiene el tanque actualmente en este instante. Tenemos entonces nuestra ecuación. Esta ecuación, que es la ecuación número 1, puede ser reescrita de la siguiente manera, despejando el controlador GDC. Si despejamos el controlador, la función de transferencia del controlador es la salida sobre la entrada. Miremos que cuál es la salida del controlador, UDT, y la entrada del controlador es EDT. Una función de transferencia es la salida sobre la entrada. Despejando entonces el controlador de aquí, vamos a obtener la siguiente expresión matemática. Es sino hacer el desenvolvimiento matemático, reemplazar las ecuaciones, y aquí tenemos entonces la función y sobre y sub i. De esta ecuación 2, les dejo esa tarea para que ustedes mismos comprueben la ecuación matemática. De esta ecuación 2 es una representación general de un controlador convencional en lazo cerrado, o sea, este tipo de control en este tipo de lazo. Entonces esta es una ecuación convencional para este controlador. Ahora vamos a hacer el controlador Dahlin, que es un algoritmo que asume que el sistema alcanza el set point, o sea el y sub i, en una trayectoria equivalente a un sistema de primer orden con atraso. Este tipo de algoritmo supone que el comportamiento del proceso va a ser como un sistema de primer orden que tiene una constante de tiempo, una ganancia, y que tiene un atraso. Esto puede ser representado por esta ecuación discreta. Esta es una ecuación discreta de un sistema de primer orden, donde alfa es un parámetro de rapidez y d es el atraso o el retardo del sistema. Yo puedo calcular alfa como el exponente o Euler a la menos ts sobre la constante de tiempo del lazo cerrado deseado. Ts entonces es el tiempo de muestreo, tau lc es la constante de tiempo en lazo cerrado, y nuestro retardo puede ser calculado como el retardo de la planta en continuo dividido el tiempo discreto. Muy bien, aplicando entonces esta ecuación 3 de y sobre y sub i, que sería un proceso aparente de primera orden, y lo reemplazamos en esta ecuación 2, vamos a obtener como resultado la siguiente ecuación para el controlador, que es esta. Aquí me equivoqué, aquí es un GDC, y vamos a obtener entonces, reemplazando allá en esa ecuación, vamos a obtener este modelo matemático. En nuestro caso, si queremos controlar una planta de segundo orden, una planta de segundo orden va a tener esta representación discreta. Vemos que llega hasta z a la menos 2, quiere decir que son polinomios de segundo orden, igual el numerador. Entonces, si yo tuviera un sistema de segundo orden que se comportara de esta manera, yo podría comparar esta ecuación 5 con mi ecuación del controlador y obtendría la siguiente ecuación, haciendo el reemplazo de esto en GP. Reemplazando esto aquí dentro de GP, simplemente se escribe la misma ecuación invertida, porque este es el inverso de GP, por lo que ya tenía en el controlador, que está expresado aquí también de segunda orden al desenvolver o al desarrollar todo el término en esta ecuación.
Muy bien, ya tenemos proyectado entonces una ecuación del controlador, pero como lo que nosotros decíamos es sintonizar un PID, vamos a tomar entonces la estructura de un controlador PID digital o discreto que está dado por esta ecuación. Recordemos que este sería Q0, Q1 y Q2 en el numerador, y en el denominador sería 1 menos z a la menos 1 para garantizar rechazo a perturbaciones y error en estado estable igual a 0. Entonces, para que exista un PI de Dahlin, vamos a tener que establecer las siguientes relaciones. Recordemos entonces que nuestro sistema que queremos controlar, que va a ser un sistema de segundo orden, que lo habíamos planteado en esta ecuación, habíamos dicho que queríamos, si queremos controlar un sistema de segunda orden, recordemos que es diferente a lo que propone Dahlin. Dahlin dice que todo sistema se comporta como un sistema de primera orden. No quiere decir que estemos controlando un sistema de primera orden. En este caso, por ejemplo, estamos controlando un sistema de segunda orden, solo que se presupone que se va a comportar como uno de primera orden según el algoritmo Dahlin. Entonces, para la existencia del PI de Dahlin, como veníamos hablando, mi numerador de segunda orden, vamos a aproximarlo a esto, como si las zetas fueran 1. Así, esto se convertiría en una ganancia. Entonces, haciendo esta relación, puedo escribir nuevamente esta ecuación 6, pero ya entonces reemplazando este denominador aquí. Vemos entonces cómo queda la ecuación 6. Colocamos entonces esto también sería otro número escalar, lo colocamos a la izquierda. Aquí estarían entonces todo lo que sería como una especie de ganancia, porque todo es un número escalar, y esta sería entonces mi función de transferencia del controlador. Si tomamos el denominador del controlador, que es este, yo lo podría expresar como un término integral multiplicado por este proceso, por este polinomio, que tendría grado d, o sea, grado igual al retardo que tenga el sistema. Si yo evalúo es lo que hay dentro del corchete, dentro de las llaves, con z igual a 1, obtendría una ganancia. Aquí explico que en esta expresión lo que está dentro de las llaves se evalúa con z igual a 1. Esto debido porque el controlador Dahlin tiene una acción integral. Este tipo de controles también es usado en control predictivo y utiliza las salidas pasadas para realizar predicciones. En este caso colocamos esto como z igual a 1, y yo podría aproximar el denominador del controlador Dahlin como una acción aquí integral 1 menos z menos 1, que multiplica a 1, este 1 de acá, más, como todos los z son 1, sería d veces simplemente 1 menos alfa. Recordemos entonces que alfa es el parámetro de rapidez del controlador, el parámetro de sintonía. Entonces, ya aproximando este denominador con esta expresión, mi controlador quedaría de la siguiente manera, como lo podemos apreciar en la ecuación número 9. Todo este término que está aquí a la izquierda va a ser un número, va a ser una constante. Entonces yo podría reescribirlo de la siguiente manera, como un k barra que multiplica al controlador, que es un numerador, y el denominador. Sería entonces como si fuera un control PID. Aquí digo entonces que k barra, que es este, equivale a toda esta expresión aquí. Ahora lo que nos basta es simplemente comparar este controlador con respecto al PID y obtener
las ganancias del controlador. Simplemente entonces digo que k barra es igual al primer parámetro del PID. Recordemos que aquí arriba teníamos el PID, sería entonces este primer parámetro. K barra por A1, que sería este, K barra por A1 sería el segundo parámetro del PID, que es este aquí, segundo parámetro. Y este tercer parámetro, TD sobre TS, sería igual a K barra por A2, aquí, K barra por A2. Como yo ya tengo C, cuando comienzo a hacer mi proyecto ya sé cuánto vale K barra, puedo entonces proceder, sé cuánto vale TS, puedo proceder entonces a calcular las ganancias del controlador. Yo sé cuánto vale A1 y A2. Aquí de estas tres ecuaciones de espejo KC, TI y TD, yo tengo ya los valores tanto de K barra, de A1 y de 2 A2. Puedo desarrollar y así, mediante el diseño que hice del control DALI, puedo sintonizar el controlador PID. Vamos a ver un ejemplo para que quede un poco más claro cómo utilizar esta estructura DALI. Entonces el ejemplo dice de la siguiente manera: se tiene un intercambiador de calor para calentar un fluido X. El proceso puede ser representado perfectamente por la siguiente función de transferencia de cuarto orden. Acá vemos que tenemos una función de transferencia continua que tiene 4 polos, no tiene ningún cero. Entonces nos dice que un ingeniero levantó un modelo de segunda orden mediante una identificación offline y obtuvo la siguiente representación. Él obtuvo un modelo de segunda orden con 2 polos y con un pequeño atraso. Entonces nos piden entonces sintonizar un controlador PID utilizando la síntesis DALI. Entonces este sería nuestro proceso real y este sería nuestra identificación. Nosotros generalmente nunca podemos estimar perfectamente un modelo, entonces por lo general siempre vamos a tener errores de modelaje. ¿Qué quiere decir? Que todo el cálculo se hace en base al modelo que el ingeniero identificó y lo vamos a probar en el proceso real, que sería este de aquí. Vámonos entonces para MATLAB. Comenzamos como veníamos en ejemplos anteriores, limpiamos todo, CLC Close All y Clear All. Seleccionamos el número de interacciones, 160 interacciones. Acción de control mínima 0 y acción de control máxima 4.9. Inicializamos las variables, la ley de control, el error y la salida Y, y colocamos los diferentes set points. Tengo un set point en 1, un set point en 3, otro en 2 y en 2. Tenemos una perturbación que entra a los 120 en la interacción, de una perturbación de 0.1. Tenemos entonces un proceso de cuarta orden. Primero se halla un tiempo de muestreo. En este caso yo opté por un tiempo de muestreo de 3.5. Tenemos nuestro proceso de cuarta orden, que aquí lo ingresamos. Con esta función entonces procedemos a discretizar nuestro proceso real, que es de cuarta orden, y lo separamos en dos polinomios que se va a llamar BP y AP. En BP se guarda el numerador y en AP se guarda el denominador. Aquí tenemos el sistema entonces de cuarto orden que veníamos trabajando. Tenemos entonces el modelo que levantó el ingeniero, que es un modelo de segunda orden. Numerador, denominador. Hacemos la función de transferencia. Recordemos que el modelo de segunda orden que halló el ingeniero tiene un pequeño retardo de 1.92. De igual manera discretizamos, separamos
en dos polinomios a y b la discretización. En el polinomio b ponemos el numerador y en el polinomio a el denominador. Aquí hallamos la magnitud del polinomio b, la magnitud del polinomio a, la magnitud de r y s si se fuera a hacer un control RST. Aquí no viene mucho al caso, y entonces procedemos al cálculo del polo o al cálculo de la síntesis Dalí. Recordemos entonces que Dalí decía que un sistema alcanza el set point en una trayectoria equivalente a un sistema de primer orden con atraso. Entonces calculamos el alfa. Para eso primero vamos a obtener información de la función de transferencia en lazo abierto. Vamos a obtener el tau o la constante de tiempo en lazo abierto, y yo voy a establecer una constante de tiempo en lazo cerrado, que era el que tenemos que establecer. Lo voy a establecer un 70% más rápido que la constante de tiempo en lazo abierto. Procedo entonces a calcular el alfa. En este caso en el código se llama P1, que es el exponencial del tiempo de muestreo sobre el tau en malla cerrada. Calculo el retardo, que es el teta dividido el tiempo de muestreo. Estas ecuaciones están aquí en la página Control Automático de Educación. Y por último, entonces, ya teniendo esto, ya puedo desarrollar lo que Dalí asume, ¿cierto? Esta función de transferencia, y ya podría proceder entonces al cálculo del PI de Dalí, que simplemente sería en estas ecuaciones que están aquí. Procedo entonces a encontrar primero K línea o K barra, que sería 1 menos alfa o P1 dividido la sumatoria de B por 1 más D por 1 menos P1. Entonces sería esta ecuación. Una vez tengo K barra, procedo a hallar KC, que sería K barra por A2 más 2 veces A3. Recordemos que el polinomio A hace referencia a la función de transferencia del modelo que el ingeniero montó. Miremos que el modelo que el ingeniero montó se llama GM, que es este. Al discretizar esta ecuación obtenemos la siguiente función de transferencia, que es este. Aquí en el cálculo entonces A2 es este número de acá, menos 1.147, y A3 sería este número de acá, 0.3068. es el modelo discreto de nuestra planta, de nuestra función de transferencia, como lo habíamos detallado aquí. Recordemos que esto hace alusión al modelo de segunda orden que queríamos controlar, que hablábamos aquí, que no decíamos controlar un sistema de segunda orden. Entonces es el denominador de nuestra planta de segunda orden. Así hallamos entonces KC, vamos a hallar T sub I, la misma cosa, reemplazamos la fórmula que vemos aquí, y por último el T sub D, que es la misma fórmula que vemos ahí. Por último sintetizamos todo. Q0 es igual a KC por 1 más T sobre TI más TD sobre T, que es la ecuación general de un PID, que es esta, 1 más TS sobre TI. Recordemos que cada término del numerador está multiplicado por la ganancia KC o la ganancia proporcional.
Entonces aquí tenemos pues los tres términos y procedemos entonces al lazo de control. Como hemos venido pues trabajando en entradas anteriores, tenemos la salida de la planta de cuarto orden, está representada por esta ecuación en diferencias, que es el numerador de la planta multiplicado por las acciones de controles pasadas, UK-1, UK-2, UK-3, UK-4, vemos que es de cuarta orden, va hasta UK-4, y todo va restado con el denominador que multiplica la salida de la planta en instantes anteriores. La salida de la planta en un instante anterior, en dos instantes anteriores, 3 y 4 instantes anteriores. Y por último, una perturbación, que recordemos que al inicio del código dicha perturbación de O0 al inicio es 0, pero por allá adelante va a haber una perturbación de 0.1. Entonces calculamos el error. Recordamos que el error es simplemente la referencia menos la salida actual, o sea, esta salida. Ya recordamos que las referencias ya las asignamos en la parte superior del código y calculamos la ley de control de un PD, que simplemente la ley de control de un PD es la acción pasada del control más Q0 por el error actual más Q1 por el error un tiempo de muestreo atrás más Q2 por el error dos tiempos de muestreo atrás. Hago una saturación de esta ley de control UDK. Yo no voy a permitir que ella se suba más de 5 y que se baje menos de 0, porque voy a decir que mi acción va a ser una acción digital, que solo máximo 5 voltios y mínimo 0 voltios. Esto puede variar, puede ser de 0 a 100 y depende mucho del proceso. Esto entonces lo va a hacer interactivamente hasta el número de interacciones, que en este caso para este ejemplo fueron 160. Y por último procedemos a graficar la respuesta del sistema. Vamos a darle play. Y aquí vemos entonces, tenemos varias referencias, referencia en 1, referencia en 3 y referencia en 2. Vemos entonces que el control PD logra controlar adecuadamente. Vemos entonces que en este instante entra una perturbación y él es capaz de rechazarla y volver a llevar el sistema. Aquí en la acción de control tiene que bajar un poco para volver a llevar el sistema a seguir la referencia. Esto entonces es una introducción. Ya solo queda que ustedes practiquen, que hagan más ejemplos, que entiendan bien el concepto sobre la síntesis DALI. Espero les haya servido, les haya gustado. No olviden suscribirse, no olviden darle me gusta o visitar la página controlautomaticoeducacion.com y hasta una próxima oportunidad.